¿Conoces la importancia de mantener estables las glicemias? ¿Sabías que existe la dietoterapia para la resistencia a la insulina y para la diabetes tipo 2? La respuesta es sí. Existe una dietoterapia para esta enfermedad que probablemente tú o algún familiar padecen. Voy a compartirte 5 claves para que aprendas a cómo regular tu glicemia a través de la nutrición. Pero antes debo presentarme. Soy Angelina Musalem Jiménez, nutricionista, y me dedico a acompañar a las personas a mejorar su estilo de vida a través de la nutrición. Y lo hago entregando lo mejor de mí como nutricionista y también como persona. Sin más que decir, comencemos con el tema. Antes de darte las 5 claves, debo explicarte qué es la resistencia a la insulina. En condiciones normales, cuando consumimos una sustancia rica en carbohidratos y azúcares en la medida que vamos digiriendo el alimento, se va liberando también una sustancia llamada glucosa. A medida que se va liberando más glucosa en la sangre, una hormona llamada insulina, que es una hormona que el páncreas produce, saca el exceso de glucosa o el azúcar en la sangre y lo que hace es almacenarlo en forma de energía, en general en forma de grasa. Por esta razón, la insulina es básicamente la hormona que nos protege de ese exceso de azúcares y normalmente evita que nuestra glicemia suba por encima de los valores normales, que estos serían una glicemia en ayunas de menos de 100 miligramos por decilitro y en el caso de postprandial o después de las comidas de no más de 140 miligramos por decilitro. Cuando nos excedemos de esta cantidad que el cuerpo realmente necesita, es cuando el cuerpo comienza a tratarlo de diferentes formas. Una de las cosas que puede hacer es que puede acumular este exceso de azúcar en forma de grasa gracias a la insulina, que también actúa como mecanismo de defensa frente a este exceso de azúcar. Otra forma podría ser unir estos azúcares excedentes a proteínas formando algo llamado glicoproteínas o también proteínas de glicación. Las más conocidas y probablemente que has escuchado ha sido en laboratorio como hemoglobina glicosilada. Esta es una sustancia que se puede evaluar en sangre para ver qué tal están los niveles de azúcar cada cierta cantidad de meses. Pero el problema de estos productos de glicación, ¿cierto?, que se forman entre los azúcares excedentes junto con las proteínas, es que aceleran nuestro envejecimiento, y no solamente el envejecimiento físico, sino que también el envejecimiento celular, que es el que más preocupa. Cuando consumimos alimentos que son altos en azúcares, especialmente de azúcares refinados, como consecuencia vamos a tener una insulina aumentada y esta va a empezar a secretarse de manera acelerada para tratar de reducir ese azúcar en sangre. ¿Qué pasa? Esta secreción constante de insulina a largo plazo y de manera crónica va a responder, ¿cierto?, disminuyendo el efecto de la insulina. Es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo. ¿Qué termina sucediendo? Que toda esta glucosa se guarda en mis depósitos grasos, es decir, en mis células adiposas, y esto a largo plazo va a producir un sobrepeso y por lo tanto, no solamente preocupándonos del sobrepeso, sino que va a producir un ambiente proinflamatorio a raíz de estas células adiposas, tanto a nivel subcutáneo como alrededor de los órganos. Y este ambiente proinflamatorio va a generar que sea un ambiente perfecto para desarrollar futuras enfermedades. Es importante que todo esto que les estoy mencionando puede ser controlado, pero haciendo cambios en la alimentación, en los estilos de vida y, si es necesario, por un tiempo a través de fármacos siempre entregados por médicos. Ahora sí, voy a compartirte las 5 claves para que puedas empezar a aplicarlas en tu día a día. Primer punto, empezar a incorporar alimentos que tengan fibra dietética. Los alimentos altos en fibra dietética y de bajo índice glicémico van a ayudar a que se reduzca la absorción de azúcar en sangre y por lo tanto evitar así los pics de glicemia. Existe un mito de que las personas con diabetes o con resistencia a la insulina deberían evitar consumir carbohidratos, pero al contrario, imagínense si estas personas están con tratamiento de insulina o con metformina, y esto, al ayudar a reducir los niveles de azúcar en sangre, podría hacer de que estas personas puedan sufrir de hipoglicemias o bajas de azúcar severa. ¿Por qué? Porque no están consumiendo la cantidad de azúcar necesaria o de carbohidratos necesarios para que sean absorbidos. El problema en realidad radica en la cantidad y en la calidad de carbohidrato que se está consumiendo. Es por eso que cuando hablamos de aumentar el consumo de fibra dietética nos referimos a mejorar la calidad de los carbohidratos. Y para explicártelo de manera más práctica, porque yo sé que eso te gusta a ti, es, por ejemplo, cambiar los fideos blancos por fideos integrales. O cambiar, por ejemplo, el pan blanco por pan integral. O comenzar a agregar alimentos también ricos en fibra dietética, como por ejemplo pan con adición de semillas como chía, linaza, sésamo. Todas estas semillas agregan una gran cantidad de fibra dietética. Ustedes se preguntarán por qué el alimento integral o por qué las semillas van a ayudar a que se regule la glicemia.
Pasa de que este tipo de alimentos está compuesto por azúcares complejos, es decir, carbohidratos complejos, a excepción de la fruta que está compuesto por un disacárido, en donde tenemos fructosa y glucosa. Esto significa que como tiene azúcares simples, van a estar más disponibles para ser absorbidos. En cambio, los alimentos integrales, las semillas, que son altos en fibra dietética, al estar compuestos por carbohidratos complejos que tienen más de un monosacárido o más de un azúcar simple, va a ser más difícil que sea absorbido inmediatamente y por lo tanto va a pasar por el tracto digestivo por más tiempo que en relación a un alimento que no está compuesto por carbohidratos complejos. En general, los alimentos integrales como la avena, como el salvado de trigo, como el pan integral, los fideos, el arroz integral, son alimentos que van a pasar por el tracto gastrointestinal y recién en colon parte de estos carbohidratos van a absorberse. Es decir, van a tardar demasiado y por lo tanto no van a absorberse inmediatamente en sangre. Todo esto que les estoy mencionando va a ayudar a que no hayan picos de glicemias altos, porque como no van a ser azúcares disponibles inmediatamente, no van a ser absorbidos y por lo tanto vamos a evitar que hayan también picos de insulina. Pregunta que quizás están haciendo, entonces, ¿debo evitar consumir frutas que también son alimentos altos en azúcares y podrían provocar picos de glicemia? La respuesta es no, no debes evitar consumirlos. Y tampoco para personas que tienen diabetes o resistencia a la insulina. Resulta que dentro de la fruta también tenemos una gran cantidad de fibra dietética y principalmente la podemos encontrar en su cáscara. La forma en la que vas a consumir la fruta es la que va a marcar la diferencia. Si comes la fruta fresca, cruda y entera, va a ayudar a que así puedas consumir toda la fibra dietética que esta compone. Las verduras, para poder aprovechar al máximo su fibra dietética, también deberías consumirlas crudas. Y si no te gustan crudas, te recomiendo que apliques la técnica de escalfado o al vapor. La técnica de escalfado consiste en someter las verduras en agua hervida por muy corto tiempo y luego ponerlas en agua fría. Bien, al vapor también se ha demostrado que mantiene su fibra dietética y además sus propiedades nutricionales. Punto número 2. Disminuir el consumo de azúcar. Y no solamente el azúcar granulada, sino que también aquella azúcar que está escondida en los alimentos ultraprocesados, que tienen una alta cantidad de edulcorantes que también afectan en la regulación de la glicemia. Dentro de este paso, lo más básico es que dejemos el azúcar granulada. Si ya agregas azúcar granulada a tu dieta, ya sea al café, al té, te invito a que la dejemos al 100%, que vayamos dejándola poco a poco. Si antes consumías, por ejemplo, 5 cucharaditas diarias, te invito a que la vayamos reduciendo a 2 cucharaditas. Si logres llegar a 0 cucharaditas. El azúcar granulada no aporta absolutamente nada y la recomendación de la OMS es consumir, en el caso de las personas con resistencia a la insulina y con diabetes tipo 2, de consumir el 5% del requerimiento diario de calorías a partir de azúcares simples. Si te lo expreso en gramos, te vas a dar cuenta que lamentablemente nos excedemos constantemente en el requerimiento de azúcares. Los jugos van a generar cambios mucho más marcados y más rápidos que aumenten los picos de glicemia y por lo tanto de insulina. El problema de esto último es que una vez se elimina la fibra dietética de la fruta, la fructosa se absorbe con mucha mayor rapidez. Un grupo de investigadores analizó la información de 100.000 personas entre el año 1986 y 2009. Vieron es que debido a que los líquidos pasan del estómago al intestino mucho más rápido que los sólidos, incluso cuando el contenido nutricional es similar al de la fruta entera, los jugos van a generar cambios mucho más marcados y más rápidos en los niveles de glucosa y de insulina. Tercer punto, agregar alimentos ricos en grasas saludables por su poder antiinflamatorio. Existe una relación directa entre las grasas saturadas, es decir, las grasas que no son saludables, con el desarrollo de la diabetes. Estas grasas saturadas las encontramos principalmente en fuentes animales, como por ejemplo los lácteos, queso Gouda, la leche entera, yogures griegos, por ejemplo. Así las encontramos también en mantequillas, margarinas. También las podemos encontrar en fuentes vegetales como el aceite de coco, algunos aceites vegetales y frituras en general. Grasas saludables las podemos encontrar principalmente en fuentes como la palta, las aceitunas, los frutos secos, las mantequillas de frutos secos sin azúcar añadida, ojo, el aceite de oliva, aceite de canola, aceite de pepita de uva, y en fuentes animales como los pescados azules, salmón, jurel, atún, que contienen omega 3 del tipo EPA y DHA.
este tipo de omega 3 se absorbe en un mucho mayor porcentaje en relación a las fuentes vegetales. Y se ha investigado que este tipo de grasa favorece la regulación de la liberación de insulina y en el metabolismo de la glucosa en general. Aquí ya entendemos que la diabetes tipo 2 y la resistencia a la insulina es una enfermedad inflamatoria y por lo tanto este tipo de alimentos antiinflamatorios van a contribuir a reducir y a contrarrestar los efectos negativos de esta enfermedad. 4. Realizar ejercicio enfocado a aumentar el músculo, ya que aumenta la sensibilidad de la insulina y además mejora el metabolismo de la glucosa. Primero, en la medida en que tengamos mayor cantidad de músculo, va a requerir de mayor energía para trabajar y por lo tanto significa que vamos a gastar más cantidad de calorías. Esto a su vez va a ayudar en el tratamiento del sobrepeso, que está asociado a la inflamación provocada por los adipocitos y por lo tanto al bajar de peso, los indicadores proinflamatorios van a disminuir. Segundo, el ejercicio en general va a afectar también positivamente sobre neurotransmisores que van a permitir que haya mayor sensibilidad a la insulina y que por lo tanto haya una mejor regulación del metabolismo de la glucosa. Nuevos estudios también demuestran que el ayuno intermitente podría favorecer la sensibilidad a la insulina, pero esta siempre tiene que estar guiada de la mano de un profesional. Es importante mencionar que dentro de las etapas de la resistencia a la insulina tenemos una hiperglicemia constante. Cuando hay mucha liberación de insulina y de manera excesiva, una de las maneras de reducir esta sobreestimulación constante sería teniendo un periodo de ayuno. La ventaja es que no se necesitan muchas horas de ayuno para poder ayudar a regular la secreción de la insulina. Con un patrón de 14 horas de ayuno y 10 horas de ingesta, o bien 16 horas de ayuno y 8 horas de ingesta. Como digo, siempre guiado por un profesional para saber cómo ir alternando. La insulinoresistencia es una enfermedad extremadamente prevalente que nos quita años de vida, ánimo, es riesgo de enfermedades y solo requiere que comiences con estos pasos que acabo de mostrarte. Debemos tener conciencia de cuidarnos, especialmente si aún no padeces una enfermedad crónica. Gran parte de la tarea está en tus manos, en tus hábitos alimentarios, en tus hábitos de estilo de vida y yo te puedo ayudar guiándote paso a paso en cada detalle a través del curso que voy a dar en los próximos meses acerca de esta temática, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2 y tratamiento dietoterapéutico. No vas a estar solo. Recuerda seguirme en mis redes sociales para que no te pierdas ninguna de las publicaciones y estés atento al día del lanzamiento. En este curso aprenderás acerca de las porciones de alimento, qué alimentos son altos, medios y bajos en índice glicémico y carga glucémica, qué tiene que ver con el efecto que producen con la glicemia, para regular la glicemia en sangre. Todo esto de una forma muy detallada, a través de 10 videos pregrabados para que puedas verlo cuantas veces tú quieras y lo más importante para que te sientas empoderado en tu alimentación. Gracias por haberme acompañado en este video, te espero en el próximo. Recuerda darle a la campanita para que no te pierdas ninguna de las publicaciones que estaré subiendo cada semana. ¡Chao!